が深まる街の影、誰も知らない秘密の場所、足音響く夜の向こう、暗闇に隠れた真実。道の果てにある運命よ、光を求めて立ち上がれ。瞳に映る絶望の果て、己の力で突破せよ。闇の中で輝くんだ、勇気と決意を胸に秘めて、嵐の中で踊る星、決して諦めないその熱情。心の奥に眠る力、今こそ目覚めて叫び出せ。希望の火花が舞う空に、未来を切り開けこの手で。闇にとらわれるなその魂、倒れるたび立ち上がるんだ。傷ついても進み続ける、自分を信じて振り返らない。闇の中で輝くんだ、勇気と決意を胸に秘めて、嵐の中で踊る星、決して諦めないその熱情。闇の中で輝くんだ、勇気と決意を胸に秘めて、嵐の中で踊る星、決して諦めないその熱情。Hola pequeñas flamitas, soy Shana Chiquita y hoy les traigo otro capítulo de este fanfic de Naruto, a este canal que es nuevo, espero les guste y bueno los dejo con el video. Aclaro que no soy dueño de Naruto ni de sus personajes, créditos a Masashi Kishimoto, créditos a Lionheart, creador de este fanfic, link en la descripción. El examen de la marmota. Capítulo 6 por Lionheart. Recibir lecciones de música fue más fácil de lo que Naruto pensaba. Él aparecía disfrazado como el Uchiha, y todos se desvivían por mostrarle los alrededores, dejarle probar varios instrumentos e incluso darle una o dos lecciones de cortesía, que normalmente duraban un par de horas de instrucción decente. Era repugnante, absolutamente repugnante, favoritismo de la peor calaña, y aún así, una escapatoria muy útil que el pobre chico podía aprovechar. Y no necesitaba más que una o dos clases gratis, dado que estaba en un ciclo interminable de días de reciclaje, una clase gratis se convertía en un número infinito de ellas. Los profesores de música ni siquiera cuestionaron cuando su habilidad comenzó a mejorar, asumiendo que era el privilegio legítimo del último Uchiha saberlo todo. Bueno, esa era una debilidad útil que también podía explotar de otras maneras. Naruto sería el primero en admitir que no tenía ni una pizca de artes marciales. Carecía de estilo, delicadeza y de una comprensión absoluta, más allá de la mentalidad de un niño de 2 años de abalanzarse sobre él y golpearlo. Diablos, en una de las recientes visitas a la clínica familiar Inuzuka, ayudando después de haber perdido una apuesta, había tenido una discusión con Kiba sobre ser débil, donde el usuario de perro le había dicho francamente que no importaba que Naruto conociera al clon de Sombra, porque 1000 veces nada sigue siendo nada. Y bueno, con toda honestidad el rubio no podía negar la veracidad de la afirmación de su amigo. ¿Qué se podía esperar después de años de profesores que siempre se las arreglaban para enviarlo al director, para que lo sacara a limpiar borradores o lo sacara del camino mientras el resto de la clase practicaba sus artes marciales y técnicas con armas? Iruka había puesto fin a eso, pero para entonces el daño ya estaba hecho, y Naruto, al no tener nada de lo básico, había tratado de compensarlo con puro entusiasmo y determinación, como lo había hecho en tantas otras áreas de su vida. Bueno, ahora Naruto sabía mejor que nadie que las agallas y la determinación no compensaban la falta de habilidad. Y, en realidad, ya había enviado a miles de clones sin entrenamiento contra luchadores entrenados, solo para verlos evaporarse como pompas de jabón ante el experto. No, lo único que podía hacer era hacerle perder el tiempo a un luchador experto. Incluso con todas sus técnicas ninja básicas dominadas por completo, gracias a Ebisu, lo único que podía hacer era hacerle perder más tiempo.
No representaba ningún peligro para el ninja enemigo con el que luchaba, ni siquiera cuando luchaba de verdad. Era deprimente, pero otra cosa que Naruto había aprendido era que no se podía corregir una situación hasta que se aceptaba lo que realmente era, sin importar cuánto no quisieras enfrentarla. Y ser nada más que un saco de boxeo en el campo de batalla era algo que sentía que tenía que corregir, y pronto. Recibir un golpe no era una debilidad tan grave para la mayoría de los que usaban el clon de sombra, ya que recibir un golpe en combate solía ser algo muy malo. Que te clavaran un kunai en el pecho era un gran problema, fueras o no un clon. Así que la mayoría de los luchadores podían aguantar mucho tiempo sin recibir un golpe. Habían aprendido a evitarlo. Era fundamental para saber pelear bien. Pero Naruto no sabía pelear en absoluto, al menos no con estilo. Siempre avanzaba con ímpetu, ignorando golpes y daño para azotar a su enemigo. Con razón sus clones no duraban mucho. Así que empezó a planear asistir a simulacros donde practicaba con algunos estudiantes de la academia disfrazado de transformación, mientras les enseñaban técnicas básicas de combate en clases a las que Naruto, por alguna razón, nunca había sido invitado. Solo necesitaba saber quién estaba enfermo ese día y no se había molestado en decírselo a nadie, incluso si tenía que organizar la baja por enfermedad, atando él mismo a los estudiantes en cuestión. Primero lo hizo con los estudiantes más desfavorecidos de los grados inferiores, para que su propia ignorancia no se notara en absoluto. Luego, a medida que fue adquiriendo cierta competencia, reemplazó a alumnos cada vez mejores y mayores. Después de haber hecho lo suficiente para tener una comprensión decente de los conceptos básicos, usaba disfraces para hacerse pasar por los mejores estudiantes y se acercaba a los profesores para recibir entrenamiento especial personalizado. Le avergonzaba que uno de esos alumnos destacados fuera Konohamaru. Pero el chico llevaba años recibiendo clases particulares de Ebisu. De hecho, por eso mismo, lo buscó a propósito disfrazado de Konohamaru varias veces para que le ayudara a dominar los fundamentos, porque si algo había aprendido era que Ebisu enseñaba los fundamentos con constancia y precisión. Aunque le avergonzó un poco la sorpresa y el placer que sintió el Jonin especial al descubrir que su alumno estrella, Konohamaru, por una vez, lo escuchaba atentamente. Dejando atrás esa vergüenza, buscó a Iruka como si fuera él mismo para recibir un trato similar. Al Chunin le sorprendió lo mucho que había mejorado su antiguo alumno, así que Naruto le dijo que había estado buscando clases particulares, lo cual, en cierto modo, era cierto. Pero aún así, esos dos no podían enseñarle mucho mientras seguían creyendo que él era la persona por la que se hacía pasar, incluso él mismo. Aún así, incluso después de meses en los que había agotado todo lo que la Academia Ninja podía hacer para enseñarle sobre combate con y sin armas, eso solo lo había elevado al nivel que un genin debería tener. O sea, estaba muy por encima de donde había estado antes, y al final había acabado imitando a un genin novato de primera categoría, el mejor de la academia, así que ahí fue donde su nivel de habilidad alcanzó su máximo, pues fue ahí donde agotó esta oportunidad de instrucción. Pero ese nivel de habilidad todavía no iba a hacer una gran diferencia contra el tipo de cosas contra las que había tenido que luchar. De hecho, solo para ver, probó sus nuevas habilidades en Orochimaru, y el Sannin Serpiente ni siquiera notó el cambio. Ni siquiera la embestida de 1000 genins habilidosos lo afectó más que las embestidas previas de 1000 berserkers inexpertos. De cualquier manera, los destrozaría como si fueran hierba. Pero ese no era el punto. No, el objetivo de todo este ejercicio seguía siendo explotar lo que los generosos habitantes del pueblo daban a los Uchiha, normalmente sin que nadie les preguntara, y estaban contentos por la oportunidad de hacerlo. Y, bueno, nadie capaz de enseñar artes de combate creería que Sasuke no era ya un genin experto. Así que, ahora que poseía las habilidades de combate que un buen genin debería tener, y que Sasuke había estado usando meses atrás, Naruto estaba en posición de acercarse a los instructores y pedirles entrenamiento. Fue repugnante lo fácil que fue conseguirlo también. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de alcanzar el éxito, se topó con un muro y sus esperanzas se derrumbaron. Porque los instructores realmente buenos notaron algo que los de la academia nunca percibieron. Naruto nunca había asimilado esas lecciones como un buen luchador. La lucha era un arte muy físico. Para dominarla, el cuerpo mismo debía saber lo que hacía.
Pero debido a las constantes repeticiones, nada físico se le quedó. No podía acondicionar su cuerpo ni entrenar sus reflejos. Y eso era un problema, porque el cuerpo necesitaba saber qué iba a hacer. Naruto había entrenado su mente hasta que lo supo muy bien, pero eso no fue suficiente. A ese nivel, todavía pensaba en lo que debía hacer para hacerlo bien. No, ser bueno en una habilidad física como las artes marciales requería que el propio cuerpo tuviera reflejos condicionados para que la mente no tuviera que pensar en cada paso y movimiento. Nunca alcanzarías verdadera velocidad ni liberarías tu mente para pensar tácticamente hasta que los movimientos complejos de las formas reales, las posturas, los golpes, los bloqueos, etc., fueran automáticos. Los instructores realmente buenos no lo tocarían hasta que lo tuviera, sin importar el rostro y la forma que usara, o lo perfecto que fuera el disfraz. Se dieron cuenta desde el momento en que empezaron a enseñarle que le faltaba ese elemento básico y esencial. E incluso los buenos que lo siguieron después de ese descubrimiento solo pensarían en cómo enseñárselo. Eso significaba practicar, repetir sin cesar las formas correctas. Solo que, en el caso de Naruto, tras un reinicio, sus músculos no recordaban nada. No estaba adolorido ni cansado, pero sus músculos tampoco conservaban el beneficio. Y, lamentablemente, sin eso, no era lo mejor que podía llegar a ser, al menos en lo que a las artes de combate se refiere. No era ni la mitad de bueno de lo que podría haber sido con el mismo nivel de conocimiento, si tan solo hubiera podido practicar de forma que entrenara su cuerpo eficazmente. De hecho, uno de esos profesores le dijo sin rodeos que sería el doble de bueno que ahora, usando solo lo que ya sabía, si tan solo su cuerpo lo supiera tan bien como su mente. El profesor había estado intentando animarlo, ya que ser el doble de bueno que el mejor estudiante de la academia, a quien había estado imitando para recibir instrucción últimamente, era casi tan bueno como un chunin novato, lo que lo pondría cerca de donde quería estar, porque aún estaba presentando ese examen. Pero en lugar de animarle, acabó teniendo el efecto contrario. Naruto había depositado tantas esperanzas en su infinita capacidad de logro, usando repeticiones para mejorar y perfeccionarse, superando todos sus problemas anteriores y convirtiéndose en un mejor ninja, que toparse con una barrera infranqueable, en algo tan básico y fundamental para todos sus objetivos, le hacía difícil no sentirse destrozado. Esto se agravaba aún más por el hecho de que siempre se había imaginado como un ninja de combate cuerpo a cuerpo, uno que iría directo al ataque y se enfrentaría al enemigo, y su estrategia y técnica principales reflejaban esto. Entonces enfrentarse a esto, haber alcanzado un techo infranqueable en sus talentos en las artes marciales justo cuando estaba empezando a sentir que podía ser bueno en ello, y el conocimiento seguro de que si quería mejorar más, tendría que abandonar el progreso en ese camino y reinventarse como un ninja. Fue un golpe devastador para su autoestima, y ameritaba 1 o 2 días seguidos de Hinata solo para recuperarse del dolor. Aún así, tuvo que llorar un poco antes de superarlo y aceptar su nueva discapacidad. Para cuando llegó al mismo límite en sus estudios musicales, ya casi se resignaba, pues en cierto modo lo esperaba. Pero aún así le dolía. Así que se tomó una semana libre de cualquier entrenamiento serio para darse unas vacaciones de broma y compensarlo. Afortunadamente, todavía podía aprender técnicas de chakra y poderes ninja, ya que estos no parecían verse afectados por la falta de memoria corporal. Y Naruto tuvo serias dificultades para reinventarse. No era que no pudiera pensar en otros tipos de ninja, sino que siempre había aspirado a ser Hokage, y un ninja de nivel Kage no podía permitirse grandes debilidades. Debilidades como, tener artes marciales de nivel Genin. Aún así, no perdía la esperanza de poder mejorarlos con el tiempo. Simplemente no iba a suceder durante este bucle temporal. Después, podría seguir adelante con sus planes originales de hacerse pasar por Sasuke para que le enseñaran. Solo tendría que tener más cuidado de que no lo atraparan, ya que no quería ser un ninja de nivel Kage. No, vale, eso sonaba demasiado arriesgado. Quizás podría encontrar a alguien dispuesto a enseñarle a pesar de ser un contenedor de demonios. Eso sería mejor a largo plazo. Pero eso lo distraía de sus objetivos inmediatos. Un Hokage debía ser fuerte en muchas áreas, y las artes marciales eran solo una. Podría, y lo haría, lidiar con eso más tarde.
Por ahora, había muchas otras debilidades que podría mejorar con las oportunidades disponibles. Por ejemplo, había médicos ninja, ninjas que se centraban en movimientos especiales o poderes secretos, portadores de elementos e incluso especialistas en ilusiones. Conseguir que le enseñaran movimientos especiales geniales había sido su objetivo desde el principio, y no había surgido mucho. Así que pareció mejor buscar en otras áreas, al menos hasta que surgiera algo. Aparte de la técnica básica de clon, Naruto no sabía casi nada sobre ilusiones, excepto lo que Ebisu había dicho sobre que su transformación no tenía esas mismas vulnerabilidades. Sabía que requerían poder, algo que poseía en abundancia, imaginación, otra área en la que tenía un don, y habilidad. Bueno, de todas ellas, la única área en la que aún no estaba bien dotado era la habilidad, y eso tenía solución. Ahora solo faltaban algunas instrucciones que seguir, y podía empezar. Y dio la casualidad de que una de esas personas a las que el Hokage lo enviaba regularmente para que aprendiera era Kurenai, que era una especialista en ilusiones. Sintiéndose animado por esta nueva esperanza, Naruto saltó de la cama y se dirigió a ver a Kurenai. Y con una carta del Hokage en la mano, la maestra de las ilusiones hablaba con un tono algo resignado. El problema, Uzumaki, es que no todos pueden aprender a usar ilusiones, y mucho menos las de mayor rango. Necesitas buena imaginación, que estoy segura de que tienes, pero también buen control del chakra, que estoy segura de que no tienes. El chico respiró hondo y respondió con sensatez. ¿Seguro que no puedes hacerme una prueba? Domino por completo el clon básico, y sin usar sellos. Estoy dispuesto a trabajar duro, suplicó. La joven suspiró. Odiaba darles malas noticias a los niños, pero esta prácticamente lo suplicaba. De acuerdo, enséñame tu clon. Lo hizo, y ella quedó impresionada. Apareció antes de que ella terminara de preguntar, y el niño no había usado ningún sello manual. Una diminuta columna de humo era la única señal de su aparición, y sin ella, habría sospechado que el niño ya había escondido un clon en una esquina, esperando a que ella preguntara antes de sacarlo. Estoy impresionada. Asintió. Es el mejor clon que he encontrado. El problema es que todas las demás ilusiones son al menos un rango superior. ¿Qué tan bueno es tu control de chakra, en realidad? Por encima del promedio. Le dijo con seriedad, omitiendo la parte de apenas que Ebisu había agregado cuando le dijo su calificación, porque cuando lo agregara ella lo rechazaría basándose en eso. Por supuesto, él había estado tan bajo de control como era posible antes de todo el asunto del bucle temporal, y como ella no sabía nada de los bucles, pero había oído sobre su pésimo control a través de los rumores Jonin, no creyó lo que había dicho, pensando que solo estaba tratando de adorarla. Muéstramelo, le dijo directamente. ¿Cómo? Suplicó, y cuando ella empezó a mirarlo con recelo, exclamó. ¿El ejercicio de flotar en las hojas? Claro. No hay problema. También puedo caminar por la pared y el agua, si quieres. Claramente dudosa, ella le hizo un gesto para que continuara, y entonces él sacó una hoja fresca de su bolsa antes de hacerla flotar sobre su frente, donde la sostuvo con solo pequeños giros o movimientos. Estuvo bien, pero no lo suficiente. Kurenai se sorprendió un poco. Tenías razón. Tienes un control de chakra superior al promedio, aunque sea por poco. No lo vio disimular una mueca de dolor al levantarse. Pero cuando dije buen control, lo decía en serio. Lo siento, Uzumaki, pero necesito un estudiante que tenga buen control, o estaría perdiendo el tiempo. ¿Perder una hora? ¿Solo una hora? Le suplicó de nuevo, esta vez juntando las manos y cayendo de rodillas, lo que hizo que la Jonin se sintiera fatal mientras negaba con la cabeza y se marchaba, dejando a Naruto solo. El niño suspiró, abandonando su pose y sintiéndose deprimido. Esta conversación había sido el resultado de numerosas repeticiones, donde él intentaba convencerla y aprendía a manipular sus reacciones para obtener las mejores oportunidades. Ni siquiera mostrarle su transformación única le ayudó, pues ella la identificó de inmediato como no una ilusión, y solo iba a calificarlo basándose en ilusiones o en un mejor control del chakra que él. Había pedido menos tiempo antes, pero la maestra de ilusiones le había dicho que no podía dar una lección completa en menos de una hora. Entonces, quizás las ilusiones tendrán que esperar un tiempo. También había, reflexionó, focas.
y uno de los maestros más conocidos de esa especialidad estaba en Konoha ahora mismo, espiando los baños. Pero como Jiraiya no le enseñaría nada más, dudaba que le enseñara eso. Suspiró. De vuelta a Ebisu para controlar mejor el chakra, pensó. Como aún era temprano y había aprobado el examen escrito, las únicas veces que recibía una nota del Hokage para ver al maestro de Hinata era cuando aprobaba el examen escrito, tendría que esperar 2 días más antes de poder volver a ver al Jonin especial si seguía el horario habitual. Como no quería demorarse tanto, Naruto falsificó una nota del Hokage para Ebisu. La había visto tantas veces que podía copiarla con los ojos cerrados. La descubrirían más tarde, al no tener los sellos de seguridad adecuados, pero podría tener copias defectuosas, y para cuando la encontraran, ya se habría reiniciado. Y Naruto se había reunido con Ebisu con mucha menos frecuencia últimamente. No era que no quisiera saber qué le enseñaba el Jonin especial, sino que la mayoría de lo que le enseñaba ya lo había aprendido. Los mismos consejos y ejercicios para perfeccionar una técnica solían ser los mismos que le había enseñado para perfeccionar otra. Así que, realmente, no tenía que visitarlo tan a menudo para obtener el mismo valor. Lo que Naruto hacía era practicar solo en horas normales de su rutina diaria mientras estaba ocupado con otras cosas, consultando periódicamente con el especialista en enseñanza para asegurarse de que iba por buen camino. Pero, en realidad, se había vuelto tan bueno en la enseñanza autodidacta que rara vez el Jonin especial decía algo que contradijera lo que ya hacía. De este modo, ahorraba tiempo y era menos frustrante realizar ejercicios y prácticas y demás para perfeccionar sus técnicas por su cuenta. Aún así, era una rutina vieja y cansada, presentarse y realizar los movimientos de las pruebas que Ebisu le dio, girar de un lado a otro, levantar una pierna y asumir posturas de artes marciales, que ahora habían mejorado sustancialmente respecto a lo que había hecho originalmente, pero que solo servían para recordarle esa barrera que no podía cruzar, e irritarlo aún más. Muy bien, dime qué técnicas ya conoces. Naruto suspiró, reanudándose. Domino por completo mis 3 habilidades básicas, sin sellos ni rastros. Igualmente, el movimiento corporal. También conozco el clon de sombra y 2 técnicas de distracción únicas de mi propia invención, pero ya las conoces, concluyó el chico con una sonrisa cómplice. Ebisu tosió y se ajustó las gafas, intentando disimular un ligero rubor. Sí, bueno, Naruto sonrió. Esa puya era intencional y a menudo le había ahorrado horas de pruebas, pues su maestro le obligaba a demostrar esas afirmaciones. También le evitó tener que revelar que su transformación era una variante sólida de rango S, en lugar de la habitual ilusoria. Como si hubiera decidido algo, el maestro sacó un pergamino de su bolsa con indiferencia y se lo lanzó. Toma, es un tratado sobre consejos elementales básicos y ejercicios para controlar los chakras. ¿Por qué no lo practicas un rato? Mientras el Jonin especial se alejaba, dejándolo, el rostro de Naruto estaba arrugado en agonía y sus puños estaban apretados fuertemente sobre el pergamino. ¿Quieres decir que este tipo llevaba eso consigo todo el tiempo? Lo único que pudo hacer fue no seguir a Ebisu y golpearlo. Dominando su ira, el chico se sentó a memorizar ese pergamino, no solo a leerlo, sino a memorizar completamente el contenido para no tener que hacer toda la rutina con Ebisu para verlo nuevamente. Su memoria había mejorado considerablemente gracias al tiempo que había pasado atrapado en todos esos días repetidos, y mejoró más rápido una vez que desbloqueó parte de su capacidad mental tras empezar a leer de verdad. Pero, bendita sea la biblioteca. Había algunos libros sobre cómo mejorar la memoria. Era una aldea shinobi, después de todo, y a menudo tenían necesidad de recordar cosas sin escribirlas. Entonces se puso a trabajar memorizando ese pergamino, y solo daría por terminado cuando pudiera copiarlo a mano de memoria. Después de eso, comenzaría a trabajar en las cosas que describía. Se quedó dormido en el bosque mientras aún estudiaba el pergamino. Y por segunda vez en su vida, Naruto abrió los ojos y vio a una persona inclinada sobre él, después de haber dormido toda la noche en un bosque, exhausto por tanto entrenamiento. Hola, sabes que no es seguro estar aquí afuera toda la noche. Hay osos y cosas así en estos bosques. Gruñendo, Naruto se incorporó, mirando a quien le había hablado. Tenten, ¿verdad? ¿En el mismo equipo que Neji y Rock Lee? La chica se sorprendió. ¿Sí? ¿Cómo lo supiste?
Me esfuerzo por aprender de quienes me rodean, sobre todo de quienes podrían ser más fuertes que yo. Es una buena estrategia ninja. Agitó la mano con despreocupación. La chica se rió, ladeando la cabeza y diciendo, lo siento, pero no pareces un buen ninja con esa hierba y esas hojas en el pelo. Contacto, no mencionó que su reputación de último recurso era bien conocida en la aldea, difundida por la gente que se jactaba de su debilidad. Está bien, él también lo sabía. Creí que el sentido de ser un ninja era el engaño. Respondió el chico con una amplia y amistosa sonrisa, pasándose los dedos por el pelo para sacarse las hojas. La muchacha lo pensó y admitió. Bien, ¿qué sabes de mí? El chico se encogió de hombros y se quedó allí, pensando. Bueno, obviamente sé de tu equipo y de tu instructor Jonin, pero no tiene mucho que ver contigo, ¿verdad? Pasas mucho tiempo con Neji y entrenas con él porque ninguno quiere entrenar al ritmo que marcan Lee o tu instructor. Te especializas en armas, y tu maestro dice que puedes dar en el blanco 100 veces. La mayoría de tus armas las invocas de pergaminos que llevas contigo, y tu técnica más poderosa es el ascenso de los dragones gemelos, donde saltas alto invocando docenas de armas de los pergaminos que lanzas en una ráfaga rapidísima contra tu objetivo. Para entonces, la Genin estaba sorprendida. Ese chico sí que sabía cosas sobre ella. Pero Naruto no había terminado. Se rascaba la cabeza. Algunas chicas del pueblo dicen que estás enamorada de Neji, pero no creo que él te corresponda. Quieres demostrar que las ninjas pueden ser tan fuertes como los ninjas, y admiras a Tsunade, la Sannin babosa. Wow. De verdad que sabes mucho de mí. La chica estaba impresionada, intentando disimular su rubor por el enamoramiento y su decepción porque sus compañeros sentían que no estaba logrando conectar con el chico Hyuga. Al leer su rostro con pericia, Naruto se sintió un poco avergonzado e intentó suavizar el golpe. No te preocupes demasiado por lo de Neji. Puede ser un poco pesado, pero él mismo es muy infeliz. La familia Hyuga tiene una gran tradición. La casa principal gobierna a la casa secundaria, a la que tratan como esclavos. Incluso les marcan la frente, un sello que puede matarlos si desobedecen. El padre de Neji era gemelo del jefe del clan, pero como nació segundos después, se quedó atrapado en la casa secundaria. Le guarda rencor a Hinata porque no cree que sea lo suficientemente fuerte para estar en la casa principal. Y luego sacrificaron a su padre para salvar la vida de su gemelo, que es su padre. Así que, sí, tiene problemas. Intentó terminar con una risa alegre, pero salió un sonido nervioso. Tenten abrió mucho los ojos. ¿Cómo sabía todo esto? Había sido compañera de equipo de Neji durante más de un año y nunca había oído nada de esto. Estoy saliendo con Hinata ahora mismo, concluyó Naruto con desgana para disimular la pregunta que veía en sus ojos. Todo esto la molesta. Concluyendo que tenía razón, las chicas eran más habladoras que los chicos, la chica se relajó y luego cambió de tema. ¿Qué haces aquí sola? Contento de volver a un tema seguro, y decidiendo que incluso podía decir la verdad, Naruto levantó el pergamino que había estado estudiando. Oh, entrenar para ser un mejor ninja. No tengo muchas técnicas, y se suponía que esto me ayudaría. Supongo que me cansé tanto leyéndolo que me quedé dormido. Jejeje. Ella le sonrió. Notas del autor. Oh. Un final en suspenso. Bueno, no realmente. La escena se dividió porque llegué al límite de palabras que había establecido para estos capítulos. Pero este es un buen momento, si abandonara esta historia para siempre, para que todos se muerdan las uñas hasta el fin de los tiempos. Bueno, está bien, no soy tan cruel. El examen de la marmota, capítulo 7 por Leonard Tenten resultó ser una fuente inagotable de información sobre técnicas útiles que nadie le había enseñado jamás a la paria de la aldea. Al igual que Naruto, no poseía muchos poderes ninja especiales, pero sí su técnica característica, los sellos de almacenamiento. Al igual que Naruto, la chica era una experta en combate, aunque a distancia en lugar de cuerpo a cuerpo. Y, también como Naruto, su único poder la hacía más efectiva en su especialidad. Pero mientras él se dedicaba a batallar con clones para aumentar su efectividad, ella usaba sellos de almacenamiento en pergaminos para llevar mucho más armamento del que podía levantar, y mucho menos controlar. Pero ambos eran multiplicadores de combate, lo que los hacía mejores en lo que ya sabían hacer.
Él lanzaba más golpes y ella más armas gracias a sus técnicas distintivas. Y, sin embargo, era una de esas situaciones en las que cada uno podía aportar algo al otro. Oye, Tenten. ¿Qué tal si nos enseñamos mutuamente nuestros movimientos? ¿Quieres decir, te mostraré el mío si me muestras el tuyo? Rió ella. Algo así. Desvió la mirada, avergonzado. Se me ocurrió, ¿sabes? Cómo mi técnica y la tuya podrían complementarse, porque un clon de sombra también puede lanzar un montón de armas. Así que, en cierto modo, ambos sacaríamos lo mejor de cada uno si sumáramos nuestras técnicas. Sí, eso tiene sentido, asintió ella. ¡Genial! Asintió, y con una explosión de humo tras formar un sello manual, apareció un clon suyo y empezó a escribir. Le pediré que escriba la técnica del clon de sombra para que puedas estudiarla con calma. Ahora vete. De acuerdo, parpadeó la chica. Supongo que funciona. El chico se encogió de hombros. Bueno, me llevó un par de horas aprender clon de sombra y dicen que soy excepcionalmente rápido. La mayoría tarda semanas. Con gusto te ayudaré a estudiarlo más tarde, pero creo que necesitarás algo de tiempo para revisarlo. De acuerdo. Gorjeó con mucha más alegría. Empecemos. ¿Tienes un pergamino en blanco? Podemos usar el reverso de este. Está en blanco. Levantó el pergamino de Ebisu. Eso funciona. Se rió, y empezaron. Naruto siempre había tenido una curva de aprendizaje excepcionalmente rápida una vez que alguien le enseñaba algo, y Tenten era una buena maestra. Pronto dominó lo básico. Ni siquiera necesitó repetirlo para llegar tan lejos. De hecho, no habían agotado toda la mañana antes de que comenzara el examen. Y eso elevó sus técnicas ninja de 5 a 6, aunque los sellos eran una categoría especial que la gente no solía incluir al contar los movimientos especiales. Aún así, eso no lo hizo menos feliz de tenerlo. Y, según lo explicó Tenten, los sellos de almacenamiento también eran sumamente útiles. Podías llevar equipo de campamento y provisiones en misiones largas, repuestos para tu equipo habitual, como ropa limpia, e incluso comida caliente, todo sin agobiarte ni perder velocidad. Consiguió que los peores aspectos de las misiones largas fueran prácticamente nada difíciles. Era, a su manera, tan útil como poder crear 1.000.000 de copias de ti mismo. Uno de esos multiplicadores de fuerza. Solo que, como cada uno otorgaba beneficios de forma distinta, las bonificaciones se acumulaban. Y, en poco menos de una hora, Naruto lo dominaba lo suficiente como para sobrevivir. Ahora que conocía la diferencia entre una técnica rudimentaria y una refinada, no se consideraba un experto en sellos de almacenamiento, y Tenten sin duda lo era. Pero ella le enseñó lo suficiente como para sobrevivir. Leer juntos y comentar el pergamino de clon de sombra que él le había hecho le llevó otros 10 minutos, antes de que ella aceptara que aún no estaba lista para intentarlo, pues parecía bastante difícil. Sin embargo, aún tenían bastante tiempo en su horario de entrenamiento matutino, así que él se unió a ella y empezó a aprender a lanzar armas con eficacia. En la academia solo cubrieron un poco de eso, lo justo para empezar, en realidad. Además, se centraron principalmente en el kunai, esa herramienta ninja multiusos, aparentemente pensando que cualquiera que quisiera saber más podría aprender por su cuenta. Tenten lo tenía. Esa chica podía lanzar cualquier cosa, incluso objetos que normalmente no se podían usar eficazmente como armas arrojadizas, como hoces y espadas largas. Ella le enseñó mucho, alegre todo el tiempo, pero Naruto tenía un largo camino por recorrer antes de ser tan bueno, y probablemente nunca podría ser tan bueno dados los límites de memoria muscular con los que tenía que trabajar. Aún así, podía mejorar esa habilidad, y tenía la intención de hacerlo. Incluso si solo contaba con lo básico, seguiría siendo útil. Después de todo, solo podía amontonar un número limitado de clones a la vez a tiro de un objetivo, pero si se mantenían a distancia y lanzaban armas, bueno, podían hacer más. Así que se aseguró de saber cómo entrenar más en esto por su cuenta antes de seguir adelante. Incluso insinuó que una persona podía controlar armas con cables, y eso sonaba fascinante. Al fin y al cabo, se podían hacer cosas muy letales con cables. El truco estaba en hacer que un oponente se topara con ellos. Pero si los cables se lanzaban solos, conectados a las armas, doble ventaja. Tendría que aprender más sobre eso.
De hecho, acababa de descubrir una nueva especialidad que quería estudiar. Y, además, ella parecía ansiosa por enseñarle, casi sorprendida de que alguien valorara su habilidad lo suficiente como para querer aprenderla. Que una chica tan talentosa pudiera tener problemas de confianza lo asombraba, pero ya no lo sorprendía. Mira a Hinata. La chica más encantadora y simpática de su clase, y casi ignorada por todos. Desearía poder decir que no era igualmente culpable de eso. Oye, Naruto, preguntó Tenten mientras se alejaban después del entrenamiento. ¿Sí? Dirigió su atención a la chica a la que le estaba tomando cariño rápidamente. Tan pocas lo habían tratado con decencia, y mucho menos compartido sus técnicas con él con tanta facilidad, que sabía que pasaría mucho tiempo con ella en el futuro. Lástima que no lo recordara. ¿Ese sello que los Hyuga les ponen a los miembros de la rama? Preguntó. Cuando uno de ellos se casa, ¿se lo ponen a sus esposas? No lo sé, respondió el chico con sinceridad. Puede que sí, pero tendría que averiguarlo para estar seguro. ¿Podrías? Es bastante importante para mí. Claro. Sé que se lo ponen a los niños pequeños. Creo que a Neji le pusieron el suyo cuando tenía unos 4 o 6 años. Tenten frunció el ceño ante la idea de que alguien les hiciera eso a unos niños. De ninguna manera iban a esclavizar a sus hijos. Pero, maldita sea. Si Neji era un esclavo, entonces no podía impedir que le hicieran eso a sus hijos. Lo que significaba que, si no quería que les pasara eso a sus hijos, ella no pudo casarse con Neji. Tenten suspiró, renunciando a ese sueño. Y también dolió. Entonces se animó. Oye, ¿quieres volver a mi casa? Tienes que comer algo antes de ir a esa zona de entrenamiento 44 más tarde, y siento que te debo una por toda esta información. Claro. Asintió, y al instante se puso serio al pensar en la prueba. Ah, ¿y Tenten? ¿Y nuestra prueba? Es una misión de supervivencia de una semana en un bosque donde todos los genin intentan matarse entre sí. Cada equipo empieza con la mitad de la misión, y la otra mitad la tiene que conseguir otro equipo. Sin restricciones. Va a haber mucha muerte. Al menos la mitad de los que entren fracasarán, y la mayoría probablemente morirá. Su rostro se endureció. Eran datos tácticos contundentes, invaluables en términos ninja. Gracias, Naruto. Pero hay más. Advirtió. Los equipos de arena y sonido son particularmente letales. Ambos tienen ataques nunca antes vistos. A los del sonido probablemente podrías derrotarlos si todo tu equipo los atacara con fuerza y rapidez, pero no son genin comunes. El equipo de arena se estremeció. Te matarán. He visto luchar a Gaara, el líder del equipo de arena, y podría derrotar a Lee incluso si hubiera abierto todas las puertas celestiales posibles. No es un genio. Con toda su potencia, está más cerca del rango Kage. Ni siquiera Neji tendría la menor oportunidad. Para entonces, la chica ya no se sorprendía de que él tuviera esa información sobre su equipo. Parecía que tenía razón. Había estado ocultando su habilidad y recopilando información en secreto. Así que ella se comportó como un ninja y preguntó, ¿qué hace? Anima arena. Sé que no parece mucho, pero puede mover toneladas de esa cosa como si fuera parte de él, alcanzando y agarrando, aplastando y matando. Si te toca, se acabó. Además, forma un escudo a su alrededor. Tus armas serían inútiles. Ni siquiera los mejores golpes de Lee podrían penetrarla del todo. Y la chica de ese equipo también es mala para ti. Es una maestra del viento y tiene la habilidad de derribar cosas voladoras, como armas arrojadizas. Podría incluso inutilizar a tus dragones gemelos ascendentes. Si tienes que luchar contra ella, hazlo de otra manera que no sea lanzando cosas. Ella asintió, asimilando el informe táctico y analizándolo. ¿Y el tercero? Kankuro respondió. Usa marionetas. Su estrategia básica es esconderse y dejar que su marioneta se encargue de todo el combate. Sería mucho menos amenazante si pudieras distinguir quién es él y quién es su marioneta, pero es experto en dificultar eso. Es fuerte, tiene armas incorporadas y puede aguantar una paliza temible. Sin embargo, si pudieras luchar contra él mismo, no estaría tan mal. Lo mejor sería atacarlo con fuerza por sorpresa, antes de que la despliegue. Pero considerando al resto de su equipo, yo evitaría el combate por completo.
Es muy bueno lanzando retrasos y distracciones, y los otros dos te acabarían. La chica es casi imbatible a distancia, y enfrentarse a Gaara es un suicidio a corta y media distancia. Juntos, su equipo no tiene ninguna debilidad que pueda explotarse. Ella asintió de nuevo. Oye, Naruto, ¿te importa si te dejo en mi casa mientras hago unos recados? Puedes lavarte y volveré a traerte el desayuno que te prometí. Tengo algunas cosas que hacer primero. Claro. No hay problema. Dijo alegremente. Ambos sabían que ella saldría corriendo a avisarle a su equipo. Lo que él no sabía era que tenía la memoria tan aguda como para repetirlo palabra por palabra, incluso con la inflexión tonal completa. Se había entrenado para infiltrarse una vez, brevemente, antes de que le dijeran que las mujeres infiltradas solían acostarse con sus víctimas. Pero una de las habilidades de una infiltrada era conocer trucos de memoria como ese, y los había aprendido. Naruto no era el único que usaba esas técnicas de memoria que se enseñaban en los libros de la biblioteca. Era una aldea shinobi, y había muchos interesados en recordar cosas sin escribirlas. Por supuesto, en la perversa forma de las cosas, ella le diría a su equipo y le iría a decirle a Sakura, quien le diría a Sasuke, pero solo después de preguntarle a Ino si había escuchado, e Ino le diría a su equipo, mientras que Neji se sentiría obligado a informar a la casa principal, quien instruiría a Hinata, quien le diría a su equipo, y así los rumores se extenderían como un reguero de pólvora por Konoha prácticamente palabra por palabra, hasta que en la reunión fuera del bosque de la muerte todos los genin de Konoha, y algunos pocos de otras aldeas que habían estado atentos, estaban equipados para una larga estadía en terreno salvaje, llevando armas adicionales y en algunos casos armaduras. Muchos llevarían una forma escrita de la advertencia de Naruto que alguien había copiado en papel y distribuido, algunas incluso cayeron en otras manos. También había una gran distancia entre los equipos de sonido y arena, con gente observando al trío de arena con respetuosa hostilidad de reojo. Los pocos que no sabían lo que ocurría se dieron cuenta y preguntaron, así que les susurraron, y el círculo en torno al equipo de arena se amplió. Algunos detalles no se habían divulgado. Así que, en lugar de decir que Gaara podría derrotar a Lee incluso si hubiera abierto todas las puertas celestiales, se transmitió cómo podría derrotar a un Jonin fácilmente, mientras que la parte de Neji simplemente se omitió. Aún así, fue un mensaje efectivo y la gente ya estaba planeando estrategias de evasión. Eran ninjas. Si algo era demasiado difícil de combatir, lo esquivaban como cualquier otro obstáculo en su misión. Y tengo que encontrar a Gaara. Debo crecer derrotando a oponentes fuertes. Sabes que sus poderes se basan en un linaje, ¿verdad? Preguntó Naruto, perturbado por el cambio. No hay nada ahí que puedas copiar. Lo he visto, simplemente se queda ahí parado mientras su arena se mueve y mata gente. ¿Lo has visto? Preguntó Sakura, incrédula. Sí, se encogió de hombros Naruto. Era como Aku y sus espejos de hielo, solo que 1000 veces peor. A ese Gaara le encanta matar. Por lo que he oído, incluso su propia aldea le tiene miedo, y eso incluye a sus hermanos, que forman su equipo. A ese tipo le gusta matar igual que a ti te gusta Sasuke. Define todo su ser. Puede que nuestro Hokage ni siquiera sea capaz de derrotarlo. ¿En serio? Sakura, al menos, estaba asustada. Sasuke no lo era. He leído los informes y no los creo. Es solo un genio. Con mi Sharingan podría destruirlo. Naruto dejó escapar un largo suspiro y puso los ojos en blanco. Es tu funeral. Ir y encontrar al equipo de Gaara fue fácil. Si Naruto no hubiera enviado clones transformados tras todos los equipos, lo habría hecho ahora. El que seguía a los genin de la hierba, a quienes Orochimaru y sus compinches habían reemplazado, murió como de costumbre, pero en el continuo intento de rastrearlo, siempre había otro ubicado justo donde el anterior lo había perdido. Debía de haber algo que el Sannin percibiera en ellos, pues nunca dejaba de notar a uno de sus clones por mucho tiempo. Y cambiaba de rumbo para evadir a los que estaban emplazados. Era, reflexionó Naruto, un maestro en esto. Un bastardo malvado, sádico y de aspecto enfermizo, pero también un maestro ninja. Aún así, de todas las cosas que Gaara era, no era hiperconsciente de su entorno. El equipo de la arena ni siquiera estaba especialmente alerta, entrando como una manada de leones en un festival de ovejas.
Tenían buenas razones para ello. La comparación era acertada. Ningún equipo que Naruto conociera, bueno, excepto los Sannin, pero él no contaba, podía representar una amenaza creíble para ellos. Lo inusual fue que esta vez los otros equipos parecían estar conscientes de eso y se estaban desviando de sus horarios habituales para evitar al equipo de arena cuando y donde quiera que hicieran contacto. Esto estaba empezando a frustrar a Gaara hasta el extremo. Quería muerte y sangre, y por Dios que la iba a conseguir. Afortunadamente para el insomnio homicida y sus dos hermanos cada vez más nerviosos, que habían comenzado a temer, y con razón, que Gaara pudiera volverse contra ellos solo para saciar un poco su sed de sangre, Sasuke era un lunático tan ególatra que realmente pensó que podía vencerlos, a pesar de todo el testimonio de lo contrario. No, para Sasuke no había otra forma de vida tan buena como un Uchiha. Así que, siendo naturalmente superior a todas las demás criaturas, iba a derrotar a los mejores e impresionarlos a todos. Solo para demostrárselo. Una forma suicida de egomanía, ya que muchos Uchiha habían muerto en combate contra esas mismas criaturas inferiores antes. Después de todo, hubo un clan entero de ellos en algún momento, y nunca ninguno había sido Hokage ni considerado el mejor ninja de la aldea. El Sharingan tenía debilidades, y una de ellas parecía ser la costumbre de quienes lo poseían de sobreestimarse. El propio Sasuke había quedado tan paralizado por la simple intención asesina de Zabuza que estuvo a punto de suicidarse en el acto hasta que Kakashi lo tranquilizó. Pero eso no detuvo su arrogancia. Era como si ya no pudiera recordar ese suceso. Y lo que empeoró las cosas, los sentimientos de superioridad innata e invencibilidad de Sasuke solo fueron superados por los sentimientos de Sakura sobre el mismo tema, es decir, que su enamorado era superior a todas las demás criaturas e invencible. Entre los dos crearon una ilusión muy peligrosa, que llevó muy rápidamente al equipo 7 a pararse en un lado de un claro, y los hermanos de arena en el otro. Y Gaara no había matado nada en todo el día. Sentía que ya era hora. Su tono era muy bajo y sereno, una señal de peligro para quienes lo conocían, cuando el contenedor de la bestia de una cola dijo: "Estás aquí para validar mi existencia". Naruto puso los ojos en blanco cuando Sasuke se adelantó para posar y alardear: "Soy Sasuke Uchiha. No me importa tu existencia". Sasuke le lanzó una mirada dura por encima del hombro a Naruto, a quien había oído susurrar nunca se dijeron palabras más ciertas. Volviéndose hacia el equipo de la arena, esta vez con el ceño aún más fruncido, el Uchiha se jactó: "Los derrotaré y reclamaré lo que me corresponde por derecho. Como Chunin de Konoha, tendré más poder para derrotar a mi hermano, y entonces reviviré mi clan. Vamos, Sasuke". Sakura saltó 2 veces, aplaudiendo. Oye, Temari, gritó Naruto ahuecando las manos. ¿Quieres hacerte a un lado y hablar conmigo mientras tu hermano masacra a mi compañero? Sabes que Gaara va a ganar, así que no tiene sentido pelear contigo, ya que mi equipo quedará descalificado de todas formas. ¿Qué dices, Naruto? Sakura intentó golpearlo en la cabeza, pero el rubio lo esquivó riendo. Sasuke lo miraba con asco, mientras el equipo de la arena no sabía qué decir. Naruto ya se alejaba saltando una distancia considerable hacia un lado, sacando el juego de comedor que se había preparado y sirviendo un festín en la mesa. Oye, Kankuro. Tú también estás invitado. Hay más aquí de lo que ella y yo podemos comer. Invitaría a Gaara a la mesa, pero sé que moriría antes de poder irme. Así que creo que si quiere comer, tendrá que esperar a que pueda escabullirme el bosque como un conejo asustado. No me apetece que me aplasten hoy. Una vez que una verificación con Gaara demostró que no le importaba, los hermanos Sand se alejaron de su lado, sonriendo, para unirse a Naruto en la comida. Gracias, Kankuro tomó una rebanada de asado y se la metió en la boca, masticando por un momento antes de agregar papas y salsa, verduras y jugó a su paladar. Nadie más habría notado la leve señal que le hizo a Temari, quien solo entonces decidió sentarse, pero Naruto supuso que el titiritero enviaría primero a su juguete. No sabía que podía detectar veneno en la comida. Evidentemente sí. Pero, siendo desconocidos en una aldea desconocida, supuso que no podía culparlos por estar preparados. Por curiosidad, observó para ver si podía adivinar cuándo el verdadero Kankuro reemplazaría a su muñeco. La comida era excelente, y Temari no lo ocultaba mientras se unía a los genin de Konoha para comer.
En el campo de juego, un drama estaba empezando a desarrollarse. ¿Quién es tu hermano? Lo mataré por ti, dijo Gaara en voz baja mientras observaba a su última presa. Solo yo puedo matar a mi hermano, gruñó Sasuke. Solo un Uchiha puede matar a un Uchiha. Vamos, Sasuke. Sakura apretó el puño. Entonces, ¿qué tipo de artesanos tienen en Sand? Sé que no pueden cultivar allí, así que importan la mayor parte de sus alimentos, así que supongo que tienen algo que exportar, dijo Naruto con sensatez, después de servirse un poco de jugo. Acero, sobre todo, masticó Kankuro con la boca llena de panecillos. Tenemos un montón cerca de la superficie, solo que cubiertos de arena. Metales de todo tipo, de hecho. Nuestras armas son bastante buenas. La mayoría de ustedes en Konoha las usan. ¿En serio? No lo sabía. ¿De dónde se saca el carbono? Sé que el hierro sale del suelo, pero, SHH. Los silenció Temari. Respeten a su compañero. Al fin y al cabo, esas fueron sus últimas palabras. A Sasuke le dolía la cabeza no ser el centro de atención. Decidió ignorar el espectáculo secundario por ahora y centrarse en el verdadero oponente y la gloria que le reportaría derrotarlo. Entonces Naruto tuvo que quitarle incluso eso ahuecando sus manos y gritando. Su hermano es Itachi Uchiha. Ahora sigue adelante o planeas aburrirlo hasta la muerte. Los puños de Sasuke temblaban y casi rompió su competencia de miradas con Gaara para acercarse y golpear a su compañero de equipo. Sakura no estaba tan contenida. Gran parte está en la ceniza que obtenemos como subproducto del funcionamiento de nuestras forjas. Tenemos minas de carbón. Si no, tendríamos que importar madera, y los precios nos arruinarían. Kankuro continuó, como si no lo hubieran interrumpido, haciendo que su muñeco se desplomara e inmovilizara a Sakura, ahogando sus gritos mientras gritaba por la indignación. En realidad, ya es bastante difícil. Me lo imagino, dijo Naruto con empatía. Y puedo decir lo impresionado que estoy de que, a pesar de haberte observado de cerca, no haya notado el cambio de posición entre el amo y la marioneta. Gracias, dijo Kankuro con voz entrecortada. ¿Me pasas la mantequilla? Claro. Ah, sí, había olvidado que los productos lácteos no se envían bien. No debes ver muchos en San. Más de lo que te imaginas, dijo el titiritero con la boca llena de patatas con mantequilla. Temari no pudo evitarlo y se echó a reír sin poder evitarlo al ver todo eso, esta conversación casual con el asesinato de su hermano como telón de fondo. El propio Gaara estaba encontrando esta experiencia única, por lo que no había apresurado las cosas. Pero no tenía sentido esperar más. Le dijo en voz baja a Sasuke. Mataré a tu hermano, porque tú no podrás. ¡No! Es mi destino. Debo derrotar a Itachi. Gritó Sasuke. No, discrepó Gaara. Te equivocas. No tienes destino. Ya estás muerto. Fue entonces cuando el Uchiha por fin comprendió lo que estaba pasando. En algún momento de la conversación, la arena se le había metido por encima de los dedos de los pies, le había subido por las piernas y se le estaba metiendo en los pantalones cortos. En el preciso instante en que lo notó, el charco de arena alrededor de sus tobillos se abalanzó sobre la parte inferior de su cuerpo. Luchó, pero ya estaba fuertemente atado, con sus manos atrapadas a su lado mientras la arena lo levantaba en el aire. La voz de Gaara continuó suave. Tú tampoco revivirás a tu clan. La sangre brotó del Uchiha atrapado mientras la arena de Gaara aplastó las bolas de Sasuke. ¿Sí? Naruto apretó el puño. Sin duda me aseguraré de que esto vuelva a suceder. Incluso sus compañeros de mesa lo miraron con extrañeza después de ese pronunciamiento. Momentos después, Sasuke también encontró su fin, su Sharingan inútil contra la arena de Gaara, habiendo quedado atrapado antes de darse cuenta del peligro. Bueno, Naruto volvió a su conversación con cortesía. ¿Qué clase de abanico es ese, Temari? ¿Es de fabricación especial? ¿Dónde los consigues? Más tarde, alejándose del extraño almuerzo, habiendo entregado su pergamino y encaminándose hacia las salidas, mientras los hermanos de la arena iban hacia la torre, Sakura lo fulminaba con la mirada, negándose a hablar. Oh, ya basta, reprendió el chico. Hoy no traje mi juego de comedor, admitió Naruto. Así que transformé algunos clones en réplicas.
Si Sasuke hubiera ganado, habría sido fácil detenerlos o infligirles lesiones graves, ya que estaban, literalmente, en mi regazo cuando yo revelara mi trampa. Notas del autor. Sí, Naruto se ha vuelto un poco raro después de tantos reinicios. Nunca se rendiría, así que no esperen que se quiebre y empiece a suicidarse, pero el estrés tiene efectos extraños en la gente. Para aquellos que estén interesados, desde el encuentro con Kurenai en el último capítulo hasta ahora fue todo un día, sin reinicios. Pero el estrés tiene Fin del capítulo. Gracias por quedarte hasta el final, espero les haya gustado el video, si es así dejen su like o Shana chiquita se quedará sin su pan.